Bien, pues buenos días y bueno, lo primero es agradecer a las instituciones convocantes que hayan pensado en mí para hablar de esto. Para mí es un tema de los de bueno fundamental porque probablemente una de mis primeras intervenciones en el Congreso de Murcia trató precisamente sobre este asunto, sobre filosofía de la religión, y porque además yo entré a conocer el sistema a mediados de los 90 a través del animal divino. Es decir, que el animal divino fue para mí como una especie de eje central del que iba saliendo a otras obras de bueno. Entonces el asunto de la filosofía de la religión, pues a mí me parece que es, bueno, como otros temas de bueno, pues un asunto centralísimo, importantísimo, y que además pues no han faltado críticas. En primer lugar, hay que señalar que la religión no es un hecho positivo, es decir, no es una cosa que esté ahí, que podamos señalar con el dedo. Hombre, se puede señalar denotativamente, es decir, las religiones son pues, el judaísmo, el islam, el catolicismo, etc. Pero claro, el problema es el siguiente, es el problema del dialelo, que cuando uno califica un hecho como religioso, es porque ya parte de una idea previa de lo que es la religión. Les explico de un modo muy sencillo. Para un católico, pues una ceremonia como una procesión de Semana Santa de Sevilla, pues es una ceremonia religiosa. Sin embargo, para un iconoclasta musulmán o protestante, pues se trataría de una ceremonia supersticiosa, es decir, no entraría dentro de la categoría de la religión. Y entonces el problema con el que nos encontramos así en principio es ese, que cuando uno designa o señala esa religión como tal, es porque parte ya de un concepto, de una idea previa de religión. Y por tanto es de todo punto imposible desligar las cuestiones de gnoseología de las cuestiones de ontología, porque aquí, como de un modo además absoluto, estas cuestiones no se pueden desligar de ninguna manera, aunque algunos lo han pretendido, ¿verdad? Algunos han pretendido mantener la parte gnoseológica y quitar la parte ontológica, o al revés. Semejante proyecto es completamente imposible. Luego, la definición más habitual que todo el mundo conoce de la religión es la relación del hombre con Dios. Pero claro, resulta que dice bueno, que ese Dios, que es el Dios de la teología terciaria, el Dios de Aristóteles, hace imposible la religión. Es decir, porque religión, siguiendo la tradición del concepto religatio, unión o religación entre dos cosas distintas o entre dos seres distintos, pues con ese Dios terciario, el Dios de la teología, pues no puede haber religación. Por la desproporción, dice Aristóteles. Es decir, Aristóteles recordará que dice, los amigos no quieren que a sus amigos les nombren héroes o los eleven a las alturas, porque entonces cesa la amistad. Es decir, no puede haber amistad entre el presidente del gobierno y un mena, por mucho que se ponga el presidente del gobierno y todos los politicastros que estamos ahí en el Congreso a hacer manifiestos humanistas, etcétera, etcétera, que también hablaremos algo del humanismo religioso. Entonces, esa idea de religión no puede ser considerada en principio como una idea que agote la esencia de la religión, y más bien se tiene que considerar como una desviación, pero de la que hay que dar cuenta. Es decir, ¿cómo es posible que se haya dado esa desviación? Es decir, que aquí el problema de la filosofía de la religión no es si Dios existe o deja de existir, es un problema de la teología, no es un problema de la filosofía de la religión. Entonces, bueno, deja muy claro que hay que diferenciar entre filosofía de la religión y teología, hasta el punto de que una de las tesis centrales del animal divino es que la filosofía de la religión solamente pudo emerger cuando la teología natural se debilitó, porque la teología natural bloqueaba toda posibilidad de filosofía de la religión. Bien, la siguiente cuestión previa que tengo que aclarar, que es la cuestión con la que comienza Gustavo Bueno, el texto del animal divino, que es la diferencia entre verdadera filosofía y filosofía verdadera, que no es casual que el ensayo del animal divino comience con esta distinción. Una distinción que se puede explicar de modo... Porque vamos a ver, otra cosa que quiero aclarar. Yo no voy a hacer aquí ninguna exposición crítica. Mi exposición de hoy es dogmática. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que los profesores de filosofía, y aquí hay algunos, pues exponemos a Kant o exponemos tal, luego vendrá la parte crítica si quieres, pero en la exposición necesariamente tienes que ser dogmático. Ahora, es una exposición dogmática de una doctrina que es ella misma crítica,
y por tanto la crítica está incorporada en la misma reexposición dogmática de la doctrina. Bien, y digo que bueno comienza con esta distinción que para explicarla pues es muy sencillo, es como si hablamos de verdadera religión o religión verdadera. Desde el punto de vista émic de un católico, el judaísmo o el islam son verdaderas religiones, cosa que no sería, por ejemplo, el vudú, que un católico lo consideraría como una superstición, es decir, como una falsa religión, porque para que una religión sea falsa, primero tiene que ser una verdadera religión. Otro ejemplo, el de la verdadera fórmula y la fórmula verdadera. Si yo escribo 2 más 3 igual a 7, es una verdadera fórmula, porque verdaderamente tiene el aspecto, la apariencia y el formato de una fórmula. Sin embargo, es una fórmula falsa, porque 2 más 3 no son 7. Sin embargo, si digo la oreja multiplicada por 7 es igual a mi primo de Baracaldo, pues eso en realidad no es una falsa fórmula. En realidad es no es una fórmula falsa, sino una falsa fórmula. Solamente mantiene una cierta relación con la fórmula porque aparece el funtor, el elemento de la igualdad, pero eso no se puede considerar ni siquiera como una fórmula. Lo mismo sucede con las apariencias, Hablamos de verdaderas apariencias y de apariencias falsas, pero las apariencias falsas tienen que ser primeramente verdaderas apariencias y no alucinaciones, porque de una alucinación no se nos ocurre decir que es una apariencia falsa, es que ni siquiera es una apariencia, porque no ha aparecido. Entonces, esta distinción entre verdadera filosofía y filosofía verdadera también remite a esta idea de que el pensamiento filosófico, muchas veces lo más importante, no es el huevo, no es la doctrina, sino el modo en el que se llega a esa doctrina. Si hemos de recuperar como un conjunto de verdades necesarias para la filosofía académica, toda la filosofía platónica, por supuesto toda la filosofía escolástica, la de Hegel, la de Heidegger, etcétera, será en la medida que consideramos que son verdaderas filosofías, sin perjuicio de que doctrinalmente las consideremos como filosofías falsas, o al menos filosofías frente a las que nosotros nos situamos críticamente. Entonces, esta distinción es fundamental. Y digo que es fundamental porque algunos creen que este asunto es un asunto pues, que se puede solucionar aludiendo a una supuesta ciencia o ciencias de la religión. Pero claro, el problema es que no nos podemos desembarazar del dialelo aquí, de este dialelo gnoseológico. El propio Bueno lo dice del siguiente modo, cuando habla en la introducción al animal divino y dice lo siguiente. Atención porque es central. El interés de este ensayo, dice Bueno, va dirigido, antes que a ofrecer una doctrina materialista de la religión, a explorar las condiciones en las cuales fuera posible hablar de una filosofía materialista de la religión. Con esto tampoco queremos negar la posibilidad de que alguien con certera intuición pueda llegar al centro mismo de la naturaleza de los fenómenos religiosos, si es que tal centro existe. Simplemente queremos decir que esa intuición que nos pondría delante de una filosofía verdadera de la religión solo habría de interesarnos en cuanto que es un material más que ha de ser sometido, incluso para ser consciente de su auténtica significación, al análisis de las condiciones exigibles a una verdadera filosofía. Es decir, que la importancia del animal divino no es el haber encontrado, como si fuese una tesis científica o positiva, el núcleo de la religión en los animales. Que esa tesis central ontológica de que los hombres se hicieron a los dioses a imagen y semejanza de los animales, no es una tesis positiva. Es una tesis que si le quitas las serpientes como a la Laoconte, si le quitas la parte gnoseológica, no tiene ningún significado. Es decir, no se puede aislar y tratar y decir como, por ejemplo, Ricardo de la Cierva, es un insulto a la religión, es un insulto. Es que no hay otra forma. ¿Y por qué? Esto es lo que me interesa explicar. Vamos a ver, nosotros desde el materialismo filosófico, bueno, hace en cierto sentido, aunque rectificándola, aquella idea del padre Suárez, de nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Es decir, nada hay en el entendimiento que no provenga de los sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden existir las famosas ideas innatas de Descartes. Es decir, que el cerebro humano o la mente o el alma o el espíritu, o como ustedes le quieran llamar, no produce conceptos por sí mismos. Si quitamos la sensibilidad, quitamos el entendimiento.
Esto es algo que además está inmediatamente relacionado con la filosofía de la religión, precisamente cuando Gómez Pereira, al negarle el entendimiento a los animales, se ve obligado a retirarle la sensibilidad, porque si les otorga la sensibilidad, entonces le tiene que otorgar el entendimiento. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es posible que la mente humana haya creado la idea de Dios? Que es precisamente lo que decía Descartes en la tercera meditación metafísica o en la cuarta parte del discurso del método, cuando cree que la idea de Dios es innata. En uno de esos análisis que verdaderamente pues te dan ganas de quemar el libro de Descartes y darle la razón a los inquisidores cuando lo metieron en el índice. Porque dice Descartes, la idea de Dios no puede ser facticia, dice, no puede ser facticia, no puede ser hecha, porque todo lo que yo percibo mediante mi sensibilidad es finito, y por la idea de Dios concibo un ser infinito, por tanto no puede ser una idea facticia, ficticia, ni puede ser una idea adventicia proveniente de fuera. No puede ser resultado de la mezcla de sensibilidades o de lo que nos aportan los sentidos, ni tampoco puede ser directamente una abstracción de la realidad, porque Dios no es un ente empírico. Entonces dice, la idea de Dios solamente puede ser innata. Ahora bien, ¿quién la ha puesto en mí? Dice Descartes. Pues mis padres no, porque son sustancias finitas, dice. Y yo tampoco la puedo haber puesto en mí mismo. Mi cogito ergo sum no lo puede haber puesto, por la sencilla razón de que mi cogito, mi pensamiento también lo concibo como limitado. Entonces, si yo tengo la idea de Dios, es una curiosa forma causal de introducir el argumento ontológico, es porque Dios existe y le ha puesto la idea en mí. Esa es la tesis de Descartes, que como digo, pues ya digo, ganas de quemar el libro así directamente. El que refuta esto a mi juicio de un modo absoluto es Juan Caramuel, cuando dice, no perdone Descartes, pero es que la idea de Dios no es infinita, en todo caso será infinito Dios, pero su idea no, entre otras cosas porque si fuese infinita no cabría en tu mente finita. O sea, que con eso yo creo que no hace falta argumentar nada más. Ahora bien, el problema es, ¿y cómo entonces se ha producido esa idea? Pues aquí es donde recurrimos a Gustavo Bueno. Solamente se ha podido producir a partir de un curso, de una evolución, aunque aquí la palabra evolución hay que tomarla con grano salis, porque la evolución siempre implica la transformación de los organismos y aquí no hay ninguna transformación orgánica, sino que aquí hablamos de evolución en un sentido analógico o incluso metafórico. Hay una conferencia de Bueno precisamente donde trata todos estos asuntos que se llama La importancia de la religión en la evolución humana, en donde trata precisamente estos asuntos. ¿Cómo pudo constituirse la idea de Dios? Manteniendo siempre ese principio de la verdadera filosofía de que nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Es decir, que tiene que haber, y este es el argumento ontológico religioso de Gustavo Bueno, que David Álvaro González se ha pasado por el forro del pantalón, el argumento religioso que dice que tiene que haber una realidad que no solamente EMIC podamos designar como verdadera, sino que ETIC podamos designar como verdadera, que sea el núcleo de la religión. Es decir, que el núcleo de la religión no puede ser, como piensa el animismo, Ponte Ojea o David Álvaro González, aunque él niega que sea animista, pero lo es, o como más recientemente en un vídeo vestidos con la camiseta de la selección alemana, Lino Camprubí y Pérez Jara, diciendo Pérez Jara que en realidad, bueno, todo esto es resultado de un pensamiento infantil, que es como cuando a la niña golpea una silla y le dice tonta a la silla, es decir, el antropomorfismo, ¿verdad? Sin caer en la cuenta que a lo mejor la tonta no es la silla, la tonta es la niña, pero en fin, el asunto no tiene... Entonces dice, sí, bueno, los animales, sí, los animales también se convirtieron en dioses, pero igual que los astros, igual que las plantas, igual que los ríos, es decir, el animismo, en una palabra, ¿no? Un animismo redivivo y expresado con una teoría que incorpora conceptos del materialismo filosófico, pero totalmente descoyuntados y que no tienen en cuenta este argumento ontológico. Claro, porque resolvería la cuestión de Dios y de la religión, la resolvería de un modo psicológico, a saber, la religión es una impostura, ya en su principio es una impostura, es que los hombres atribuyen a los animales cualidades humanas, que es la tesis de David, o que los hombres atribuyen a los animales o a las plantas, o a los astros, o a lo que sea, cualidades humanas, cualidades que proceden del ánima, del alma. Bueno, pues podría ser filosofía verdadera. Si como doctrina, bien,
pero no es verdadera filosofía, por la sencilla razón de que están afirmando que la mente es una cosa que produce conocimiento por sí misma, al margen de la realidad, al margen del contexto en el cual se insertan esas ideas y de las que provienen, porque las ideas ni vienen de la mente, como pensaba Kant en su dialéctica trascendental, ni vienen de la mente divina, como pensaban los escolásticos, sino que las ideas brotan de los conceptos y a su vez los conceptos están inmediatamente vinculados a las técnicas, a las operaciones, a los hechos empíricos que diría Kant, es decir, están directamente vinculados a una experiencia sensible, por hablar en términos epistemológicos. Bien, y entonces, ¿cuál es la teoría del materialismo filosófico al respecto? Bien, pues vamos a ver. En principio, la teoría materialista de la religión tiene que buscar un núcleo que no se puede agotar en las disciplinas llamadas como ciencias de la religión, es decir, la sociología de la religión. Marx, siguiendo la teoría de Venero, o la teoría de Feuerbach anterior. La religión es el opio del pueblo, sencillamente, ya sea en el sentido marxista, como el quitapenas que el pobre se inventa para poder aguantar todos los vaivenes y desastres de su miserable vida, o bien en el sentido de Lenin, como el opio como adormidera suministrada por las élites para que el pueblo esté alienado, esa palabreja de la alienación que es propia de psiquiatras, para que el pueblo esté alienado y consienta la explotación. Entonces, la religión es un elemento de la superestructura, de quienes constituyeron el Estado como una usurpación, como un robo, ¿verdad? Esta tesis de Morgan, famosa, de la apropiación individualista de los medios de producción, y entonces esa estructura económica de unas clases sometidas a otras clases tiene su reflejo, su epifenómeno en la teoría de la alienación y en la teoría de que la religión, porque la verdadera alienación, dice Marx, es la plusvalía, es la extracción de lo que produce el obrero. Pero existe una alienación en la superestructura que sería propiamente una alienación filosófica, cultural y, por supuesto, religiosa. Bien, entonces esto resuelve esta filosofía de la religión, se resuelve en una disciplina que es la sociología de la religión. Ahí no hay verdadera filosofía por ningún sitio. Esto dirán, bueno, será filosofía verdadera. Pero esto es falso, lo que dice Marx o Feuerbach. No es falso. Pero bueno, lo incluye como atributos diaméricos de las religiones. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, como partes adheridas en el proceso de desarrollo del núcleo de las religiones. Es cierto que muchas veces las religiones han ejercido ese papel. El que diagnosticaba Marx o el que diagnosticaba Venero en su momento, o Feuerbach, en estas teorías circularistas de la religión. Los hombres hicieron a los dioses imagen y semejanza de otros hombres, ¿verdad? Con unos fines muy concretos de carácter social. No se puede negar que esto haya sido verdad, pero también hay que decir que no se puede negar que haya sido lo contrario. Que muchas veces, precisamente, por ejemplo, durante varios periodos de la Edad Media, fue la Iglesia la que mantuvo, por ejemplo, el derecho de gentes. Y fue la Iglesia la que posibilitó, por ejemplo, eso de que no se pudiera detener en sagrado a alguien que a lo mejor estaba criticando al status quo, ¿verdad? Que la Iglesia también tuvo el papel contrario. Entonces, el dogmatismo o la represión no son elementos esenciales de las religiones. Y por tanto, la sociología de la religión no puede destilar la esencia de las religiones, porque se mantienen lo que son atributos añadidos, diaméricos, que han sido añadidos como podrían ser añadidos otros, como podríamos hablar, por ejemplo, de la música sacra. La música sacra existe, naturalmente, pero no es la esencia de la religión. A nadie se le ocurre definir la religión como una institución donde se hace música. Esto no quiere decir que no se haga música, que no haya música religiosa, como no quiere decir que no haya cine religioso. También hay un artículo de Bueno en el Basilisco sobre el cine religioso, ¿verdad?
en donde la película que representa el cine religioso es la película de Jean-Jacques Hano, El oso, precisamente, y no otras en donde se ve a Santa Teresa levitando, ¿verdad? Porque eso es trampa, es un truco, ¿verdad? Porque va a levitar usted, ni de coña va a levitar. Ahora, en El oso sí hay una realización. Bueno, entonces, la sociología de la religión no puede dar cuenta de la esencia de la religión, aunque pueda aportar materiales muy significativos. Puede aportar materiales significativos a la religión la teoría de Freud. La religión es una forma de neurosis. O la teoría, por ejemplo, más reciente de este canadiense, inventor de lo que era llamado la teología, ¿cómo le llama? Neuroteología. No me acuerdo del nombre ahora de este canadiense. En donde dice que la religión es una afectación del lóbulo temporal. Porque ha hecho unos experimentos, el buen señor, hizo unos experimentos colocando unos electrodos que interferían la misma frecuencia que tiene la comunicación entre los lóbulos temporales, y entonces los que se sometían a ese experimento, pues declaraban tener sensaciones de presencias metafísicas, de presencias espirituales, cuando le ponían los electrodos. Claro, lo que no cuenta es que cuando ese individuo se le avisaba del experimento y además no era creyente, el individuo no experimentaba ninguna cosa. Lo que experimentaba era sencillamente un mareo. Eso es lo que no se dice. Pero en cualquier caso, ¿podemos definir la esencia de la religión como una perturbación de los lóbulos temporales? Es que resulta que con esta tesis no podemos explicar absolutamente nada, ni qué tienen que ver los templos, ni la propia música sacra, ni los sacramentos, ni la importancia decisiva de la religión en nuestro mundo contemporáneo, porque quizás hace 30 años o hace 50 años Bertrand Russell pudo decir aquello de que cuando se montaba en un avión no le importaba la religión del piloto, pero sí le importaba su ética. Hoy eso no lo diría nadie. Nadie. Si te metes a un avión y ves pasar a un señor de estos con el agujero aquí de pegarse capotes con el Corán y con su barba y tal, yo me bajo del avión, francamente, y no sé ustedes. Y claro, ahora, aunque hay un cierto contraataque, sobre todo de la hispanidad, hemos visto al paisano de La Rioja, Luis de la Fuente, expresar públicamente su fe católica, ¿verdad? Y ayer otro futbolista, Rodri, habló también de su fe católica. Fijaros la importancia que tiene, en un elemento, en una institución tan tremendamente eficaz como es el fútbol, que parece que, no sé si a España la salvará Vox, pero la selección española de fútbol probablemente sí que la salve, ¿verdad? Es una cosa increíble. Pero si miramos enfrente, esto no es más que una reacción también a la penetración tremenda del Islam en las instituciones, ¿verdad? Ya está presente, por ejemplo, en la educación secundaria, con una presencia tremenda en Ceuta y Melilla, y en el resto de la península pues va a ir la cosa más, ¿verdad? Cuando es un puro irracionalismo, pero ahí está. Entonces, ahora venir con el cuento de que la religión es una cosa psicológica, ¿verdad? Una cosa psicológica o neurológica. Oiga, pero usted no se da cuenta de la importancia esencial, tremenda, que tiene la religión en nuestros días. Es decir, que no es como decía Gustavo Bueno, no es una lepra, no es una especie de lepra. Ahora bien, si en el núcleo colocamos precisamente la neurología o la psicología o la sociología, ¿verdad? Pues entonces lo primero, que no podemos dar cuenta de la evolución o del curso de las religiones. Es decir, los materiales se nos escapan porque no guardan ya ninguna relación. Y en segundo lugar, si hay una impostura originaria en el núcleo de las religiones, entonces no puede haber, y esta fue mi tesis fundamental, no puede haber una verdadera filosofía de la religión. No puede haberla, porque estamos vulnerando el principio de todos los principios, y es a saber que la psique, que la mente, no produce nada por sí misma. Entonces hay que buscar no un fulcro, ni siquiera un fulcro, sino algo que sea real y existente y del cual podamos derivar la filosofía de la religión. Y ese núcleo es la relación de los hombres con los animales, con la megafauna del Pleistoceno, del Paleolítico. ¿Y por qué es esto? Bueno, ustedes conocerán, esto lo cuenta Bueno en las Polibetales,
el momento en donde a Bueno se le disparó la idea, que fue que iba paseando y un perrazo enorme, ¿verdad?, le amenazó cuando él caminaba solo por un camino. Y él cuenta que adoptó esa posición racional de la superioridad del hombre sobre el animal, y entonces pues no hizo caso del perro, caminó, pasó por su lado, tal, y luego cuando se volvió para mirar al perro, el perro se había vuelto para mirarlo a él. De manera que aquella relación ya no era una relación de ser superior humano frente a pobre animal que es poco menos que una máquina con pelo, no, sino que había habido una interacción. A mí me ocurrió también una cosa similar paseando a mi perro en mi pueblo, que no es Caravaca sino Moratalla, lo digo porque no se me enfaden ahí, paseando el perro, de golpe y porrazo, un silencio sepulcral, se callaron todos los pájaros, y iba con el perro, y el perro se quedó con las orejas así, tiesas, mirando arriba, y vimos venir un águila inmensa, un águila real inmensa, en picado hacia nosotros, en picado. No iba hacia nosotros, iba hacia unos palomos que estaban detrás, unos torcazos que estaban detrás. Pero claro, como venía hacia mi cabeza, yo me arrodillé. Y cuando pasó dije, coño, el animal divino. Pues yo estaba arrodillado. Y el perro o sea, que el perro también, en cierto sentido, estaba haciendo una operación religiosa. Estaba humillándose ante aquello, que hay una bestia que te podía haber arrancado la cabeza, el bicho ese. Y también lo cuenta un fotógrafo cuando se tropezó con una boa constrictor, ¿verdad? Y dijo, no me acuerdo si fue Hamilton o fue otro, y escribió, acabo de ver el rostro de Dios, escribió. Pero bueno, no se trata tampoco de dar estos detalles, el de Bueno, el mío, el de Hamilton, el del que sea. Se trata de que cuando nos podemos situar, reconstruyendo, claro, porque aquí es la cuestión del dialelo, no podemos referirnos al núcleo de la religión como si esto fuese como el que está observando con un microscopio. Aquí el dialelo es fundamental, porque ya partimos de una idea de religión en la que estamos habituados. En nuestro caso somos católicos, otro será musulmán y otro será lo que sea, pero tiene que partir de ahí. Hay que reconstruirlo todo cuando toda la secuencia ha sido ya completada, que yo lo explicaba con la metáfora del ajedrez, que no voy a volver a repetir aquí. Es decir, que cuando comentas una jugada de ajedrez, la comentas cuando ha pasado la partida, porque mientras sucede no sabes las concatenaciones que eso va a llevar. Es decir, que el análisis de la parte implica ya el conocimiento del todo. Bueno, entonces, vayamos al núcleo de la religión. ¿Por qué esos animales? Ojo, no todos los animales son luminosos. Y dirán, bueno, pero es que siguen siendo los luminosos. Pues yo aquí me voy a arriesgar. Sí, siguen siendo animales luminosos. Claro que los hay. Hombre, cuando uno va a una granja de pollos, aquello no tiene luminosidad ninguna. Pero mi perro es un ser luminoso, entre otras cosas porque tiene una mala leche tremenda. Y de manera que las relaciones con él no son relaciones... Es decir, yo soy su amo porque le doy de comer, pero como me descuide... Sí, las relaciones son de luminosidad. La relación que hay entre el torero y el toro es una relación luminosa. Sí, el toro no está ahí como una bestia dominada por el ser humano, que va. Precisamente ese es el interés del toreo, como indicaba Tres Guerres, que sabe que está arriesgando la vida el torero. Es que no es sencillamente como domesticar a un caballo, aunque también tiene cierto peligro y también hay cierta luminosidad. Hay un ejemplo también muy bonito de Caravaca de la Cruz, los caballos del vino, en donde resulta que cuando los caballos dejaron de tener utilidad en la agricultura por la mecanización del campo, para conservarlos se inventaron una fiesta luminosa, en donde el caballo es el propio cura que llevaba a la parroquia y que escribía, que muy aficionado a la antropología, dijo lo siguiente. Yo era compañero mío del instituto y le dije, tú no sabes lo que acabas de decir. Dijo, los caballos del vino son la religión natural de Caravaca de la Cruz. Dijo eso, O sea, porque él sabía que aquello desbordaba el ámbito de la cultura o de la fiesta. El propio concepto de fiesta, que implica siempre animales, por si no lo han notado, las fiestas de Pamplona, en general siempre hay animales, aunque sea arrojar la cabra por el campanario, pero siempre hay animales por medio. El propio concepto de fiesta es un concepto religioso. Y las fiestas son originariamente fiestas religiosas. Bueno, pues Bueno tuvo esa intuición. Ahora bien, con la intuición no basta, esto hay que demostrarlo.
Esto hay que demostrarlo. Y hay que ver cuáles son, cómo se ha desplegado eso en un curso. Entonces, la primera fase es la fase de la religión verdadera y de la verdadera religión. Es decir, no solo religión verdadera, también es verdadera religión, porque definimos la religatio, la religión, como la relación entre, de un lado, un humano y de otro lado, un centro de voluntad y de inteligencia y de poder que no es humano, porque la relación entre dos seres humanos no es religiosa. Y del mismo modo, la relación de los humanos con objetos, con cosas inanimadas del eje radial, que agradezco a Elena que lo haya explicado, si no me entretengo yo a explicar aquí el espacio antropológico, porque ya lo ha dicho ella, o sea que lo doy por conocido por ustedes. La relación que mantenemos con el trigo, o la relación que mantenemos con una máquina, o la relación que mantenemos con el eje radial, con los elementos que componen el eje radial, no son relaciones religiosas. Cuando incluimos aspectos que mantienen una coinonía, una comunidad, si los aplicamos al eje circular no tenemos religión, lo que tenemos son la religión secundaria, mitológica, que en el mundo católico se expresa mediante el santoral, son los santos. La religión circular son los santos. Son hombres que han sido, por su excelencia y por su buen hacer, han sido elevados a los altares, son los santos. Cuando hablamos del eje radial hablamos de fetiches, del fetichismo, no hablamos de religión. Entonces, propiamente, la religión está dada en el eje angular. Y es de ese eje angular en cuanto se puede pasar a entender que un objeto pueda tener cierta magia o lo que sea. Pero es porque lo que se ha exportado no es los elementos anímicos o psicológicos, sino que es precisamente ese núcleo de la luminosidad animal el que está siendo exportado a otras cosas que no son animales. Bien, otro ejemplo, para acabar con esto del núcleo, porque no me puedo extender mucho, porque tengo que hablar del curso y de otras cosas. Otro ejemplo es el paralelismo que establece Bueno, asombroso, cuando dice que el misterio de la teología es la etología, que la etología es el misterio de la teología. Y fíjense ustedes que hasta fonéticamente hay una relación, ¿verdad? Pero el paralelismo entre las tres virtudes teologales y las virtudes del cazador, la fe, la esperanza y la caridad, dice Bueno, aunque sobre esto habría que matizar mucho, pero en fin. La fe, definida como ver lo que no se ve, es precisamente lo que hace el cazador o incluso el pescador. Porque no estás viendo las señales que da el animal. El movimiento en una planta o las huellas, ¿verdad? Eso es la fe. Ver lo que no se ve. El pescador ve una piedra y dice, bueno, pues ahí hay un lucio o hay una lubina, ¿verdad? Ahí tiene que haber. Está viendo lo que no se ve, es la fe. La esperanza es fundamentalmente la virtud del acecho, de esperar a que eso que no se ve emerja. Es la esperanza. Hay que esperar a que aquello pique del anzuelo o que aquello salga de la planta y le puedas disparar, o de la piedra. Y la caridad, la tercera virtud teologal, la caridad es el reparto de la presa cazada. Así que hay una relación asombrosa entre las tres virtudes teologales y las virtudes del cazador. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los hombres del Paleolítico necesitaban a los animales, pero esos animales, que desde luego eran concebidos como centro de voluntad e inteligencia, todo aquel que niega que las bestias tengan inteligencia y voluntad, que son muchos, toda la etología mecanicista, que dio, el primero fue Gómez Pereira, pero luego Descartes fue la que la llevó. Claro, Bueno hacía la broma aquella de Descartes de que cuando llegó estaba en aquel cobertizo con la estufa y pensó cogito ergo sum, y decía, bueno, si hubiera estado en las ventas con un morraco de 500 kilos enfrente, ni se le ocurre pensar, la realidad me engaña. Quiere decir que ahí está claro, ¿verdad? Bueno, entonces, esos animales son centros de voluntad y poder, y atención, tu salvación depende de ellos, porque dependen de sus pieles, dependen de su carne para vivir. Pero por otro lado, ellos también eran presas de esos animales.
Entonces, esa es la relación luminosa, que, insisto, no se ha perdido, por mucho que algunos crean que los animales son simples animales y que tenemos que darle como una especie de coloración mitológica para que puedan ser númenes. No, no, es que lo son. Es que lo son y lo siguen siendo. Luego hablaremos de las refluencias. Es decir, que no es que fueran en su momento y ahora ya no haya rastro alguno de esa luminosidad, es que la sigue habiendo. Y que todas las experiencias que yo he tenido con animales, y sobre todo una encuesta que hice con pastores y cazadores, y la hice a raíz de aquella polémica que mantuve con David Álvaro González. Y la pregunta que yo les hacía, y hablé con muchos, ¿el animal se parece más a una cosa o a un ser humano? La respuesta era invariable. Cosas no son, pero humanos tampoco. O sea, es la respuesta invariable. El 100%. Nadie me dijo los animales son cosas y nadie me dijo los animales son personas. Entonces, si no son personas y son cosas, ¿qué son? Claro. Es decir, no puedes meterlos en el eje circular, que es toda la tradición protestante, ¿verdad? Que los visten, los casan, los entierran, y ahora esa tradición ha entrado aquí de tal manera que la gente no tiene niños, pero tiene perros. Y los trata como si fueran hijos. Y tienen a un perro, pues qué sé yo, el otro día vi en Madrid un husky siberiano, que lo tiene una vecina en un piso y que te dan ganas de decirle, pues es un maltrato animal, pero ¿qué hace un husky siberiano? Porque yo al mío lo tengo a sus 11 vicios ahí en el campo y hace lo que le da la gana. Pero mantener a un husky siberiano con 38 grados en Madrid en una casa, pero eso es de locos. Pero es que es un niño, y lo tratan como un niño. Y le compran carne buena para niños, es decir, la humanización de las bestias, que es un proceso paralelo de la bestialización de los hombres, que es un proceso que se mantiene ahí en la misma escala, ¿verdad? Bueno, pues claro, los animales pues no son humanos, eso es evidente, es evidentísimo, aunque en los simios superiores, pues como he sabido, ya ha habido varias tentativas para otorgarles derechos humanos y para incluirlos en el ámbito de la ética. Este individuo, Ernesto Castro, pues dijo que una granja de cerdos era comparable a Auschwitz, dijo, con lo cual le valió una somanta de palos por parte de la Embajada de Israel, porque claro, pues la comparación que hizo, claro, entonces el problema de esto, de la humanización de las bestias, es donde pones el límite. ¿Dónde pones el límite? ¿Lo pones en las merluzas? ¿O lo pones en los piojos? Porque también son animales sintientes, los piojos y las ladillas, ¿verdad? Entonces, claro, te pueden acusar de genocidio cuando vienes conduciendo por el coche por la carretera y tienes todo el espejo lleno de bichos muertos ahí. Eso es un genocidio, un insecticidio, ¿verdad? La humanización de las bestias es una de las cosas más estúpidas que hay, pero que tiene interés desde el punto de vista de la filosofía de la religión, porque en el fondo no es sino una resultante de una refluencia de la religión primaria en el seno de las religiones terciarias. Es decir, que tampoco lo despreciamos como el culto a los extraterrestres, del que hablaré en breve. Bueno, entonces, los animales no son cosas y los animales no son personas. Y esto lo percibe claramente un niño pequeño. Yo recuerdo con mi hijita cuando era muy pequeña que le dije, bueno, te tienes que ir a acostar porque la luna ya se ha acostado. Y me dice, papá, que la luna es como el frigorífico, me dijo. Que la luna es como el frigorífico, que no se acuesta. O sea, y dije, bueno, no sé, el tonto soy yo. El tonto soy yo. Sí, distinguía perfectamente. Y entonces le dije, digo, ¿y el gato? ¿Es como el frigorífico el gato? Tenía la niña 3 años, Y me dice, no, ¿cómo va a ser el gato como el frigorífico? Digo, entonces es una persona, y dice, tampoco. O sea, con 3 años. Lo digo por lo de la silla que le dice tonta, ¿verdad? Pues la tonta era la niña, sí, le dijo tonta a la silla. Porque mi niña con 3 años distinguía perfectamente la silla, la luna, el gato y el frigorífico, y a su primo. O sea que lo distinguía perfectamente. Y sería muy interesante desde el punto de vista de la genética evolutiva de Piaget ver en qué momento
en qué momento del crecimiento de los niños se produce ese conocimimiento, el saber distinguir entre los ejes del espacio antropológico, porque los estaba distinguiendo perfectamente, aunque no se los representara ni por supuesto, si no sabía ni leer todavía, no había ido ni al colegio, pero los estaba representando perfectamente, tenía perfecta noción de eso. Entonces, ¿por qué no se lo vamos a atribuir a los hombres del Paleolítico ese raciocinio o esa comprensión? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir una y otra vez a decir que se estaban alucinados cuando decían que los animales eran dioses? No estaban alucinados, se daban cuenta de que eran centros de voluntad y de poder y que esos centros de voluntad y de poder no eran humanos. Esta es la clave del asunto. No eran humanos, pero tampoco eran máquinas con pelo. De hecho, para que se produjese ese salto, tuvo que haber un proceso, que es el proceso que explico a continuación, el curso de las religiones. ¿Cómo esa religión nuclear verdadera, porque los animales son centros de voluntad y de poder, son númenes, cómo alcanza esto, cómo alcanza hasta llegar al Dios terciario, donde ya la luminosidad no se puede apreciar porque es una idea metafísica? El noesis noeseos, el conocimiento de sí mismo, que no conoce al mundo y no conoce al hombre, porque Dios, y dice, bueno, por toda la razón, es un invento de Aristóteles, me refiero al Dios de la teología natural, y con ese Dios ya mi religión, hasta el punto de que la religión terciaria, es decir, el monoteísmo, será considerado como la antesala del ateísmo, porque precisamente cuando los musulmanes en Covadonga entraron en conflicto con los católicos, no era tanto el conflicto por la idea de Dios, sino el conflicto de los monoteístas musulmanes contra los politeístas cristianos, porque los cristianos eran politeístas desde el punto de vista émic del musulmán, porque creían en tres dioses, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de ahí también se deriva que en la medida en que ese pluralismo de personas de la Santísima Trinidad se mantiene dentro del cristianismo en general y muy especialmente dentro del catolicismo, podamos decir que el catolicismo es la religión más racional. Y abro un paréntesis. El Islam es más lógico que el catolicismo. ¿Por qué? Porque si Dios es infinito y si Dios es eterno, entonces ¿qué sentido tiene hablar aquí de religión? ¿Y qué sentido tiene hablar de relacionarme con Él? Si está todo escrito, es el determinismo. Y cuando estrellaron, si es que fueron ellos, los trenes, o cuando estrellaron los aviones, no, ellos eran vehículos de Alá. Y esto coincide plenamente con la doctrina del entendimiento agente de Averroes. Solo hay un entendimiento agente universal. Los individuos no tienen entendimiento agente. Es decir, lo que tus pensamientos son proyecciones de Alá. Desde el punto de vista lógico, si tú partes de un principio, de un ser infinito, eterno, omnisciente, noesis, noeseos, pues claro, diríamos desde el punto de vista lógico de la teología natural, del Dios de la teología natural, el Islam es más avanzado que el catolicismo, desde el punto de vista de la teología natural. Y por eso es más horroroso. Y por eso pasa lo que pasa. Es decir, de algún modo, el dogma de la Santísima Trinidad decía, bueno, en Dios salve a la razón, otro texto fundamental, y bueno, también lo dice en la fe del ateo. El Dios católico mantiene todavía ese pluralismo ontológico, que permite que haya un juego y que le hace ser totalmente racional. Y sobre todo, pone la racionalidad no en la lógica, pone la racionalidad en las operaciones de un cuerpo, porque es el Dios encarnado, es el verbo encarnado. Es decir, a Dios le sale pelo, le salen uñas, y sufre y sangra. Esto para un musulmán es la mayor aberración que se pueda plantear. ¿Cómo el Dios infinito, omnisciente y omnipotente se va a prestar a semejante patochada? Es absurdo completamente para ellos. Y los católicos somos politeístas y absurdos, porque en todo caso ellos reconocerán en Jesucristo un profeta, pero no Dios. Claro, en el fondo, porque todos sabemos o sabréis que el Islam en realidad es una evolución de la herejía nestoriana, del monofisismo, para el que no lo sepa. Cuando Nestorio, el obispo Nestorio, dice que Jesucristo en realidad son dos personas con una sola naturaleza, a lo que en el concilio se le responde que no, que son una persona con dos naturalezas. Y
Dirá, bueno, y esto es una cosa de filósofos, ¿verdad? Una cosa bizantina, eso es una cosa importantísima, porque lo que está diciendo Nestorio es que Jesucristo estaba esquizofrénico, que tenía doble personalidad, o que era una especie de muñeco y Dios era el ventríloco. Es decir, que cuando hablaba el muñeco, cuando hablaba Jesús o cuando hablaba Mahoma, en realidad era el ventríloco de la divinidad, ¿verdad? Dios era el ventríloco, era Dios el que hablaba por su boca, pero no ellos. Esa es la teoría de la doble naturaleza. Y al parecer, según comentaba Bueno, Mahoma estudió en una escuela nestoriana. Es decir, que ahí el hilo es continuo. Pero volvamos al curso. ¿Cómo pudo constituirse esa idea, que es una idea límite, la idea de un Dios omnisciente, etcétera, construida por Aristóteles? Bueno, fundamentalmente dice Bueno que la filosofía griega, es una reacción contra el politeísmo, que se ve clara en Demócrito, desde luego, que los filósofos presocráticos lo que buscan es un principio racional, ya sea el apeiron de Anaximandro o el agua, es decir, un principio que es metafísico, el agua de Tales o el fuego de Heráclito, lo que sea, buscan un principio. Y lo hacen desde la consideración de que el mundo es eterno. Mucho ojo con esto, porque los dioses griegos ya no son los creadores del mundo, ni siquiera el dios de Aristóteles ha creado el mundo, es que ni lo conoce. El dios de Aristóteles mueve al mundo porque es el primer motor, o la causa primera, el primer motor y el acto puro, pero no conoce al mundo. El mundo es eterno. El propio Santo Tomás reconoce en la Suma de Teología, como posteriormente reconocerá Kant, que no hay argumentos para demostrar la creación, que perfectamente el mundo puede ser eterno. Esto lo dice Santo Tomás. Luego va Kant y lo copia y lo presentan como si fuese una originalidad de Kant, cuando presenta la famosa antinomia de la razón pura, diciendo el mundo es finito y creado o el mundo es eterno, y las dos son igualmente demostrables. El mundo no puede ser infinito porque entonces para llegar a este punto, dice Kant, habríamos tenido que pasar por una sucesión infinita de estadios temporales, lo cual es imposible, porque el infinito no se puede recorrer. Como ustedes saben, es el problema de la tortuga de Aquiles, ¿verdad? Si tú presentas un espacio infinito o un tiempo infinito, no puedes dar un paso, te pierdes en ese infinito intencional. Y integral que valga, aquí no hay integral que valga, por mucho que los matemáticos se empeñen en ponerle integral, pero aquí no hay integral que valga. Y entonces Kant dice, pero si el mundo es creado, entonces hubo un tiempo en donde no había tiempo y esto es contradictorio y por tanto tampoco puede ser creado. Entonces estamos ante una antinomia irresoluble de la razón pura y entonces básicamente Kant lo que dice es que hay que dejarse de estas cosas y que la metafísica de Wolff pase a ser ética, cosa de la que vamos a hablar también enseguida. Vuelvo otra vez al asunto. ¿Qué ocurre en la fase secundaria de las religiones? Pues ocurre que por aquel calentamiento global, según dicen, los animales de la megafauna del Pleistoceno, el tigre con dientes de sable, el mamut, etcétera, se convirtieron en dioses lisiados. Es decir, el hábitat ya no era el oportuno, mientras la propia evolución, no digo evolución otra vez la palabra, el propio progreso de las armas y de la caza hizo que el hombre extinguiera a esas bestias. De hecho, si se ha mantenido el toro bravo en España, cosa que no saben estos antitaurinos, es precisamente por la fiesta del toro, porque si no, no habría toros, como no los hay en ninguna parte. Y es lo que pasa, que cuando quieren hacer un favor, como aquellos imbéciles que fueron a una tienda de bisones y les abrieron las puertas y los liberaron, y murieron todos atropellados en la autovía, porque los iban a liberar. Bueno, los liberaron de la atadura corporal, suponiendo que tuvieran alma, ¿verdad? Es increíble. Es decir, lo de esta gente es asombroso, lo de los animalistas es asombroso. O lo recuperas como una forma de religiosidad o directamente hay que fusilarlos a todos. Es decir, es una cosa de débiles mentales completo. Bueno, pues cuando esos animales se convierten en dioses lisiados y exterminados, pierden la luminosidad. Y es entonces cuando los animales dejan de estar en la bóveda de la cueva de Altamira y pasan a la bóveda celeste, al zodiaco. El león, el toro, se representan en el zodiaco, el escorpión. Es decir, los hombres primitivos, bueno, primitivos, ya no tan primitivos, en la religiosidad secundaria, buscan a los dioses, pero unos dioses que ya han sido traspasados a la bóveda celeste.
Y esa es la religión propiamente mitológica, que es la religión propiamente secundaria. Y es el prototipo de las religiones falsas, porque esa referencia ya no es real. Y no es real porque implica una serie de operaciones de unir puntos imaginarios para que aquí aparezca un león, o para que aquí aparezca, porque si unos otros aparece otra cosa diferente. Es decir, que en el fondo es una operación humana de unir puntos celestes, estrellas, unirlas, para que te salga un león o te salga un toro. Pero ¿por qué un león y un toro? ¿Por qué no buscaron triángulos? ¿O por qué no buscaron pentágonos? Pues precisamente esta es otra de las pruebas de la verdad de la religión primaria, porque lo que buscaban era a esos dioses que habían sido exterminados, y los estaban buscando en el cielo. El paso del politeísmo, esta es la fase secundaria de las religiones, como digo, pues la fase de la falsedad constitutiva de las religiones. Hay más falsedad constitutiva en la fase secundaria, que sigue estando presente en nuestra fase terciaria, o quizás cuarta, de la vamos a empezar a hablar ya. En fin, es decir, por ejemplo, yo he dado varias conferencias sobre el espiritismo. El espiritismo es una mitología secundaria. Y no digamos nada, el culto a los demones, camuflado ahora con el culto a los extraterrestres. ¿Estamos? Ahora bien, también aquí sí que podemos hablar de fulcro de verdad. El fulcro de verdad de esas religiones es que todos los dioses del panteón griego, o los dioses del panteón egipcio, o los dioses del panteón maya, etcétera, siguen manteniendo estructuras animales. Hasta los evangelistas de la religión terciaria, San Juan, el águila, siguen manteniendo relaciones, pero es que Jesucristo es el Cordero de Dios. Y entonces aquí se produce también una distinción interesantísima, la distinción entre ángeles y demonios. Es decir, los demonios tienen el aspecto de animales difícilmente domesticables, garras, dientes, ¿no? Mientras que los ángeles tienen alas, como las gallinas o como los pavos, o como los palomos. Tienen aspecto de animales domesticables. Y lo mismo sucede en las películas estas de Hollywood de extraterrestres. Cuanto más se aleja de la morfología humana, más aborrecible es el extraterrestre. El prototipo es Alien, de Ridley Scott. Y si no tiene nada de humano, es una mezcla hecha ahí de, pues qué sé yo, una hormiga gigante mezclada con un cocodrilo. No tiene nada humano, no habla. Sin embargo, el E.T. de Spielberg tiene la apariencia de un animal doméstico y habla. Es fundamental, habla. Bueno, cuenta la anécdota, que también viene al caso, del cardenal Mazzarino, lo cuentan en las cuestiones polivetales, que tenía el rey Luis XIV, no me acuerdo, el 12 de Mazzarino, el 14 me parece. Lo tenía en una jaula en Versalles, ahí lo tenía en una jaula, y todos los días iba a verle, lo cual es una escena preciosa, ¿verdad? El cardenal todo púrpura y el orangután que estaba en la jaula, y todos los días se sentaba enfrente del orangután a mirarlo sin hablar los dos, y el orangután miraba al cardenal y el cardenal miraba al orangután. Hasta que un día el cardenal se levantó y le dijo: habla y te bautizo. Claro. Si habla, es fundamental. Y otra cosa que se me olvidó decir hablando del núcleo, es fundamental la relación con los animales, porque es de ese fondo de donde emerge el ser humano. Es decir, de un fondo en donde el eje circular y angular, es lo que llama la religión natural, están mezcladas, están confundidas, y el ser humano empieza a distinguirse en función de los animales. Y una de los elementos que permiten la distinción es el tabú del canibalismo, cuando los hombres dejan de ser caníbales. Es decir, dice, bueno, habría que considerar que el ser humano empieza a ser humano cuando se da cuenta de que puede comer a otros animales, pero no se puede comer a otros hombres. Es decir, que la civilización realmente comienza ahí, que ese sería el elemento fundamental para permitir ese tránsito. Bueno, pues esta religiosidad secundaria acabará con la vía hacia el monoteísmo. Es decir, en el fondo, todo monoteísmo es un ateísmo ya, un ateísmo respecto de los dioses de la mitología secundaria. Y comienza, como digo, en la filosofía griega y con Aristóteles, sin perjuicio de que luego ese dios aristotélico, como decía antes, haya sido
sobre todo por el catolicismo, haya sido repleto de referencias que son secundarias, como el santoral, y de referencias que son de religiosidad primaria, del culto a los animales que se mantiene ahí. Es verdad que envuelto ya por toda la teología natural y por toda la teología dogmática, pero siguen manteniéndose esas referencias animales. Entonces, ¿cómo se pudo producir esta idea de Dios? Pues es un paso al límite de esa cualidad luminosa de los animales primarios. Es decir, una intelectualización que solamente pudo surgir tras la domesticación de las bestias, que bueno ilustra además el paso a la religiosidad terciaria, lo ilustra, bueno, con una foto del matadero de Oviedo, con las vacas colgadas ahí por pernos. Y esto es lo que Nietzsche había percibido como la muerte de Dios. El interés de esta tesis de Nietzsche, de que Dios ha muerto, no sería tanto que ha muerto el Dios de la ontoteología, ni que ha muerto el Dios aristotélico, ni tampoco el interés sociológico de que la gente haya dejado de creer en Dios, o de que hicieran como en la Segunda República, que en una sesión en Cortes se hizo una votación para que los señores diputados decidieran si Dios existía o no. Eso se hizo en las Cortes, no sé si se llegó a votar, pero se presentó una proposición no de ley por la cual Dios no existe. En fin, ese es el colmo, ¿verdad? Bueno, pues no es eso. Aunque se puede interpretar así sociológicamente o psicológicamente, la gente ha dejado de creer en Dios, o decir aquello de Chesterton, de que cuando uno deja de creer en Dios empieza a creer en cualquier cosa que es verdad, porque en el fondo yo lo observo, no creen en Dios, pero creen en la solidaridad, en la tolerancia, en el progreso, en la cultura, creen en todo, es que creen en todo. Y cuando les examinas esto y les dices, pero bueno, ¿a qué cultura se refiere usted? Yo se lo dije a Urtasun, digo, dice usted que hay que promocionar la cultura, pero explíqueme cuál, si la española, la catalana, la de los Yanomamos, ¿qué cultura? Y el hombre pues no, se quedó ahí mirando y me dijo fascista, pues ya está, muy fascista. Pero vamos, usted no tiene ni idea de nada, vamos. O cuando dicen, porque nosotros queremos avanzar y ustedes quieren retroceder, eso ya me tienen harto. El otro día también se lo dije, digo, pero ¿avanzar hacia dónde? ¿A dónde? Porque vamos, al precipicio, ¿no? Entonces habrá que retroceder, si enfrente, habrá que definir, habrá que poner parámetros a la función. Es decir, esta sustantificación de los conceptos funcionales es quizás una nueva religión también, que ya no es religión, claro, que no es religión, pero que conserva todos estos elementos que son pura superstición. Y por eso, bueno, en el libro que ha citado Elena, con mucha precisión, piensa que el mito de la cultura es la evolución del mito de la gracia. El mito de la gracia santificante y elevante en nuestros días se convierte en el mito de la cultura y cumple las mismas funciones. Bueno, bien, pues la muerte de Dios, ¿qué significa? Pues significa la muerte de la religiosidad primaria. Es decir, el hecho de que el ser humano ha sido capaz de fabricar, de construir ciudades en donde el trato con los animales ha desaparecido completamente. Cosa que no ocurre en el campo. En el campo no ocurre esto. Los que viven en pueblos, el trato con los animales es continuo. Cuando no te tropiezas a un águila, te tropiezas a un perro fiero. Bueno, ahora con la ley esta animalista de la señora Belarra, que es una cosa infame, que además es un problema gordo el que han creado a quienes tenemos perros y cosas, pero no los podemos tener sueltos. Y entonces tampoco los puedes tener atados. Pero ya, si no lo puedo tener suelto y no lo puedo tener atado, ¿cómo lo tengo? ¿Semi-suelto o semi-atado? No, tampoco, entonces no se sabe muy bien. Y dicen que es pena de multa al que maltrate un mamífero. Y entonces en Cortes un diputado le dijo, entonces matar a una rata es un crimen. Y contestó la señorita, o señora, o lo que sea, dijo, hay que ser muy tonto para creer que una rata es un mamífero. Claro, imagínense ustedes, ¿no? Y ahí te dan ganas de decir, bueno, pues, ¿qué es? ¿Un lepidóptero? ¿Qué coño es una rata? No dijo que decir eso es una concepción torticera de lo que es un mamífero. Decir que una rata es un mamífero es una concepción torticera de lo que es un mamífero. Bueno, pues estas tonterías son enormes, ¿verdad? Bien, entonces, la religiosidad terciaria, que tiene varias vías,
Una de ellas, poco explorada, es la vía de Akenatón, en la mitología egipcia. Y otras vías, desde luego, se ve claramente, por ejemplo, en la Biblia, en el Éxodo, cuando el episodio del becerro de oro, que lo recordarán ustedes. Es decir, que en un momento ellos tienen una crisis de fe en ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tienen una crisis de fe y vuelven a sacar el becerro de oro que lo tendrían por ahí escondido, ¿verdad? Cuando va Moisés a por las tablas de la ley, me parece que es, ¿verdad? Y cuando viene Moisés y ve que están allí con el becerro de oro, ordena fundir el becerro y se lo da a beber a los judíos, con lo cual le cura la superstición, vamos, pero así rápidamente se la cura, ¿no? Y ese es un episodio de cómo permanece todavía la religiosidad primaria en la forma de un becerro, ¿verdad? Un becerro que además es de oro, permanece en la religiosidad secundaria y cómo Moisés ya representa la vía clara hacia el monoteísmo y niega el politeísmo. Como, digo que otro episodio, aunque transformado por el contexto, es el episodio de Covadonga. Son los politeístas cristianos contra los monoteístas musulmanes. Bueno, bien, pues entonces, ¿qué son las ceremonias religiosas? Pues fundamentalmente son ceremonias constitutivamente angulares. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tienen momentos circulares? No, por supuesto que sí. Si ustedes leen el texto sobre la teoría de las ceremonias, bueno, distingue entre momentos determinantes, etcétera, momentos contextuales y el momento esencial. En la ceremonia religiosa, en una misa, pongamos por caso, hay elementos que son circulares, la asamblea de los creyentes. Y entonces el despistado, perdón por la voz, pero la culpa la tiene el Nico Williams y el Oyarzábal, tienen la culpa de... En una misa hay elementos circulares que son obvios, es una asamblea de creyentes, y digo que el despistado dirá, bueno, pues la misa católica es igual que la misa protestante. No, no es igual, no es igual. ¿Por qué? Porque en la misa protestante el momento constitutivo de esa ceremonia es circular. Es la lectura de la Biblia, el comentario de la Biblia es circular. Mientras que el momento esencial en la ceremonia católica es el momento angular de la ceremonia de la consagración, donde Cristo se hace presente en la ceremonia de la Eucaristía a través de los accidentes del pan y del vino. Y dirán, bueno, pero eso no es verdad porque eso no pasa. Bueno, es igual. Quiero decir, que aquí la verdad no está en eso. La verdad no es que eso sea real y que Cristo esté ahí o deje de estar. La verdad es que se tiene que recurrir a una relación que es angular con un ser que ya no es humano, porque es un ser espiritual, y que se presenta en la ceremonia a través nada menos de los accidentes del pan y del vino, que encima vas y te los comes. Atención al asunto. A Abuelo le gustaba mucho el chiste del zulú, lo recordaréis. El zulú que se había convertido al cristianismo, y cuando le dan la comunión y sale y le preguntan, oye, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? Y dice, me he convertido al cristianismo. Y dice, ¿cuántos dioses hay ahí en esa religión? Dice, ninguno. Y dice, ¿cómo que ninguno? Dice, sí, porque había uno y no lo acabamos de comer, ¿no? Entonces, bueno, contaba muchas veces el chiste ese porque pues, es un chiste muy bien traído. Porque el otro estaba todavía, digamos, situado ahí en una religiosidad secundaria o primaria, ¿verdad? Y no entendía el momento constitutivo de una ceremonia. Entonces, la verdad de la religión y la verdad de las ceremonias religiosas está en ese momento constitutivo, que es un momento esencial. ¿Y qué queda de todo eso ahora? Esta es la cuestión. ¿Qué queda de todo eso? Pues, básicamente, lo primero, lo que es la protestantización creciente de la Iglesia Católica, sobre todo en el sector llamado progresista, a partir del Concilio Vaticano II, que es esta idea de la Asociación de Teólogos Juan XXIII y otros teólogos progresistas, etcétera, que la religión se tiene que disolver, que bueno, son kantianos, no lo saben, son kantianos, que la religión se tiene que disolver en la ética, que la religión básicamente es ética. Esto lo vemos todos los días con los profesores de religión. Yo tuve una bronca tremenda con la Asociación de Profesores de Religión cuando me pasaron el programa
como para justificar que se impartiera religión católica en los institutos. Es que mire usted el programa lo podía haber firmado el mismo Krause, Redivivo, o el mismo Sanz del Río, que también ha sido mencionado por aquí. Lo podía haber firmado, que si la humanidad, que si la paz, que si la convivencia. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y el catolicismo aquí dónde está? Dice, hombre, pues por todos lados. Y yo, no, por todos lados, no está por ningún lado. Esto lo puede firmar un protestante, lo puede firmar un agnóstico, lo puede firmar un ateo, lo puede firmar cualquiera, vamos, pero un católico no. ¿Dónde están aquí los sacramentos? No, eso no importa, los sacramentos no importan. Y recuerdo que una me dijo que eso de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que eso es una cosa, que eso no tenía ningún sentido, que eso no era verdad. Digo, ¿y usted dónde ha estudiado teología? ¿Usted dónde ha estudiado eso? Dice, pues en el seminario de Murcia. Digo, pues habrá que cerrarlo, porque vamos, habrá que cerrar el seminario ese. Pues como que la presencia real, que eso es una cosa. También lo negó otro que ha fundado una corriente dentro de la Iglesia muy importante y muy interesante, los neocatecumenales. Kiko Argüello lo negó, pero luego se retractó y dijo sí que era una metedura de pata y se retractó del asunto. Claro, porque vio que el asunto era peleagudo, porque si no la misa cristiana se convierte en una asamblea de creyentes, así sencillamente. Bien, entonces, primero, la religión la reducen a ética, pero ¿y qué tiene que ver la ética con la religión? Este es el asunto. La ética en principio tiene que ver con el conjunto de normas orientadas a la preservación de los individuos. La virtud fundamental, como saben ustedes, es la fortaleza, que se extiende en firmeza y en generosidad. Firmeza cuando se aplica a uno, generosidad cuando se aplica a los demás. Que ocasionalmente podamos decir, los curas o los profesores de religión hablan de ética, pues muy bien, como cualquiera, pero eso no es estrictamente religión, ni tiene nada que ver con la religión. Esto es la muestra de la verdad de la teoría de de que la religión terciaria es la antesala del ateísmo, incluso internamente, porque por mucho que usted rece, esta es la cuestión como de la Fuente, que reza mucho, por mucho que usted rece, por mucho que usted vaya a misa y por mucho que usted haga lo que quiera, aquí la cuestión fundamental es que ustedes están reduciendo esto a la ética y al multiculturalismo y a todas las religiones son iguales, el famoso ecumenismo. Claro, el famoso ecumenismo, decía supone eliminar toda la dogmática. Claro, hay que eliminarla, porque si metes los dogmas, que es lo que diferencia, y los sacramentos, etcétera, si los quitas, entonces quitas las diferencias entre todas las religiones. Entonces, el ecumenismo es posible siempre que dejes de ser católico. Este es el asunto. Y esto es algo que yo he discutido mucho con amigos católicos, estoy rodeado por ellos por todos sitios, que tienen que aclarar, porque si siguen siendo católicos tienen que reivindicar necesariamente los sacramentos y tienen que reivindicar toda la liturgia y por supuesto todos los dogmas. Aquí no se puede venir como vienen algunos diciendo que los dogmas, que son cosas arcaicas, cosas del pasado, que ahora todo esto de la teología de la liberación, etcétera, pues así es imposible, no vamos a ningún sitio. Siguiente cuestión, la religión natural, como ya un episodio que es colindante con el ateísmo, es el famoso deísmo ilustrado de Voltaire y compañía, ¿verdad? Este es el Dios de los filósofos, el Dios de los filósofos, el que Juan de Mariana dijo que no creía en él, que él creía en el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, ¿verdad? No en el Dios de los filósofos. El deísmo inmediatamente también tiene conexión con esto, a saber, ese Dios de los ilustrados, el Dios de los filósofos, es el que dice, que no puede existir, que es imposible, porque los conceptos que lo forman se destruyen mutuamente. Y por tanto ese Dios, dice, es como un decaedro regular. No es que sea imposible, es que es incomposible. Yo no puedo componer un decaedro regular, no puedo. No hay ningún polígono con el que pueda hacer un decaedro, ninguno. No, el número de aristas y el número de vértices no coinciden con la regla de Euler, entonces es imposible. Entonces, el decaedro regular no es contradictorio
no es contradictorio porque haya contradicción entre ser decaedro y ser regular, porque esa contradicción no es aparente. Es decir, no es contradictorio como decir el círculo cuadrado. No, es otro tipo de contradicción. Es una contradicción que implica las operaciones de construcción del decaedro regular. Y es que no se puede construir, es incomposible, no se puede construir. O sea, imposible es incomposible. Entonces, ese es el Dios del deísmo, un Dios que no puede existir. Y es el Dios del krausismo, es el Dios del famoso panenteísmo, que entra en España a través de Sanz del Río y de la Institución Libre de Enseñanza y del Partido Socialista y de toda la masonería que en España ha habido y que hay. El otro día estuvieron ahí glosando la figura de un masón, que aparte de masón de grado 33 en el Gran Oriente catalán, aparte de eso era protoseparatista. Entonces presentaron una moción para hacer unos fastos y bueno, en la comisión hubo 3 votos en contra, que fueron los 3 de mi partido, todo el mundo votó a favor, incluido el Partido Popular, todos votaron a favor de celebrar a este señor, que es un masón de grado 33, pero ojo, sigue habiendo como cierta reticencia a decirlo, porque ninguno lo dijo. Todos glosaron su obra y lo que hizo, y que si construyó, y que si hizo tanto, cosas éticas, no, la ética, ¿verdad? Hay que todo lo que hizo. Pero no mencionaron que él quería una Cataluña independiente, eso no lo mencionaron, y no mencionaron que era masón de grado 33, que es el máximo. Ya lo mencioné yo, y se pusieron hechos unos fieras. Pero claro, es el ideal de la humanidad de Sanz del Río, el ideal de la humanidad. Las naciones han desaparecido. Claro, tiene su fundamento, de todos somos hijos de Dios. Bueno, claro. Las naciones han desaparecido y entonces todos nos vamos a gobernar con la ética. Pero claro, es que con la ética no se puede gobernar. Esto es una cosa elemental. No que haya que gobernar sin ética. Esto no quiere decir, que algunos lo han entendido así, que la política no tiene nada que ver con la ética. Claro que tiene que ver. Ahora, lo que dice bueno no es que la política esté desconectada de la ética. Lo que dice es que la ética no puede guiar a la política, porque el conflicto que se da es un conflicto objetivo. Y lo explicaba él de un modo muy sencillo. Es decir, si viene un inmigrante, pues le tenemos que dar alimento, lo tenemos que cuidar, le tenemos que dar sanidad, en fin, cuidarle, la ética. Ahora bien, si vienen 30 millones, esto se hunde. Entonces el conflicto es objetivo entre la ética y la política, es un conflicto objetivo, no es un conflicto creado por ser fachas o por... No, es que es objetivo, es que es independiente de tu voluntad. Es que existe un límite. Existe un límite en la producción de alimentos, un límite en la enseñanza, un límite en la sanidad. Si 30 millones de nigerianos, como decía Gustavo Bueno Sánchez, pues hunden completamente. Y además, acaban con la ética también, porque si no puedes alimentarles, pues ya no puedes echar mano de la firmeza ni de la generosidad. Entonces, con la ética no se puede gobernar, lo cual no quiere decir la contraria, como dicen algunos, que haya que gobernar sin ética. Es decir, que pueda haber un gobierno criminal que quiera exterminar a la gente. ¿Verdad? Este es el asunto, aunque algo de eso hay también. Es decir, cuando uno observa lo que está ocurriendo con estas políticas maltusianas, ¿verdad?, pues empieza a sospechar ciertas cosas, ¿verdad? Es decir, que en España se esté promocionando el aborto como método anticonceptivo con la tasa de natalidad que tenemos, y cuando sistemáticamente todo el entorno cultural esté señalando a la familia como algo arcaico y el tener hijos como algo que pudre a la mujer, que no le permite realizarse, ¿verdad? Es decir, que trabajando 10 horas en una oficina está muy realizada. Eso es una cosa, vamos, fantástica. Bueno, pues todo esto hace que pensemos que realmente pues sí que existe cierto gobierno o ciertas fuerzas globalistas que están imponiendo unas políticas básicamente orientadas a la disminución de la población y a su sustitución por un nuevo proletariado. Un nuevo proletariado que es el que está cogiendo los tomates a 50 grados y que es el proletariado que proviene del norte de África. Que, por cierto, todo esto, para el que no lo sepa, es un proyecto nazi. Es decir, los nazis proyectaron para España, en esa idea del Tercer Reich, proyectaron la construcción de grandes autovías que unieran el Mediterráneo con Frankfurt y la construcción de invernaderos
en Almería, Murcia, etcétera, que tenemos 2 cosechas por el sol y por el clima, en donde decía literalmente el ministro de Agricultura nazi, decía, trabajarán trabajadores marroquíes y argelinos, etcétera, a bajo precio. Quiero decir que, esto también lo dijo Bueno alguna vez, que esta idea de Europa, aparte de la Europa de Carlos V y aparte de la de Napoleón, es un proyecto nazi. De hecho, la Europa de los pueblos fue una candidatura presentada en el 96, en el año 96 a las europeas, o el 94, no me acuerdo, en donde estaban los Galeusca estos, es decir, el BNG, estaba PNV, Esquerra Republicana, la Chunta, y se llamaba la Europa de los pueblos. Y el mapa que presentaron de la Europa de los pueblos era el mismo mapa que habían presentado las SS. El mismo mapa, idéntico. Yo lo mostré en el Congreso, por cierto lo mostré al revés. Se me traspapeló, lo mostré en el Congreso y dije, pues esto es lo que están defendiendo ustedes. Esto es la Europa de los pueblos, de la humanidad, el pueblo. Ahora les ha dado por decir lo de la soberanía popular. Bueno, me estoy saliendo del tema, vamos a volver con la religión porque... Bien, siguiente cuestión. Religión y arte. Yo sé que voy muy rápido y ya me queda poco, tengo que ir acabando. Bueno, pues religión y arte. Hay una conferencia inédita de Bueno, inédita, hasta cierto punto inédita, digo hasta cierto punto porque yo la grabé en una cinta de cassette, pero claro, eso es algo arcaico ya, y en el traslado de casa perdí la cinta, pero igual está por algún sitio. Es una conferencia extraordinaria que dio en Murcia. ¿Por qué? ¿Y por qué religión y arte? No voy a entrar en cuestiones disputadas de arte, que aquí estamos con el asunto bastante jodido, ¿no? Con unos y otros. No voy a entrar en eso. Es la idea de que precisamente el iconoclasmo es un elemento esencial del tránsito de la religión secundaria a la terciaria. Es decir, la desaparición de las imágenes. Por eso el catolicismo, fundamentalmente, es la religión artística por excelencia. Nuestras iglesias están llenas no solo de música sacra, que por cierto, esta es otra, desde el Concilio Vaticano II la música sacra desapareció de las iglesias y metieron a unos señores pegando guitarrazos con unas músicas que parecen de un western, es una cosa horrorosa. Y yo creo que eso es la razón por la cual la gente abandona la iglesia, porque ir ahí a escuchar esos gritos desgarrados y esos guitarrazos. Quiero decir que esto lo decía Nietzsche, ya no son nuestras razones, son nuestros gustos lo que nos impiden ir a la iglesia, ya no son las razones, son los gustos. Bueno, pues fundamentalmente la religión está unida esencialmente a las manifestaciones estéticas, artísticas, no se pueden disociar. Se pueden disociar ya cuando la religión empieza a hacerse muy nebulosa, pero en la mitología, en la religión secundaria, fundamentalmente es arte puro, es decir, son representaciones, como lo es en la primaria. Es decir, ¿qué son las cuevas del Paleolítico? Museos de arte, como pretenden algunos, no son catedrales, son las catedrales del Paleolítico. Es allí, incluso además, parece ser que donde pintaban los animales eran en los sitios donde había más resonancia, donde las cuevas resonaban más, lo cual implica que no eran solamente las imágenes, sino que había algún tipo de habla, es decir, que aquellos seres ya hablaban, o cantaban, o canturreaban, o hacían algún tipo de ruido, de ruidos que además, si uno observa las músicas étnicas, son ruidos que imitan los sonidos de los animales, que esa es otra. Incluso la tradición de ciertas etnias, que esto lo cuenta en La rama dorada Frazer, que cuando un moribundo está a punto de morir, no sé si son los Dogon o son, no me acuerdo de la tribu ahora mismo, porque es una referencia que tengo ya soy muy viejo y es una referencia de joven, que yo me dediqué a leer antropología mucho. Estaba asqueado ya de la filosofía como profesor, llevaba ya 4 años y estaba harto, y entonces me dio por leer a Marvin Harris, a Frazer, a Marinovsky, etcétera, hasta que cayó en mis manos el animal divino y se acabó todo. Y cayó en mis manos el animal divino y dije, bueno, esto sí, no, qué coño Frazer ni el otro. Bueno, pues Frazer dice que les colocan anzuelos a los moribundos, anzuelos en la boca, para que el alma no salga por la boca. Le colocan anzuelos, ¿verdad?
y otras veces el alma, el último aliento, tiene forma de serpiente o tiene forma de insecto. Es decir, que ahí está esa religiosidad entera. Bueno, entonces, lo del arte no es una cosa añadida, no es un atributo diamérico de las religiones, como pueda ser el dogmatismo o la represión. No, el arte es constitutivo de la propia religiosidad. Es decir, hasta el punto de que son inseparables, por supuesto disociables, naturalmente. Pero, es decir, sin la religión no tendríamos música. No tendríamos música, tendríamos otra cosa. Es decir, pero música no. Y no tendríamos arte pictórico. Por mucho que ahora el arte se considere como una cosa transgresora y hagan esas estupideces que ponen en arco y esto que no entiende nada, absolutamente nadie, bueno, y en el fondo sigue cumpliendo la misma función. El arte está unido a la religión, aunque sea la propia negación de la religión. A mí me echaron del Museo de Arte Moderno de Valencia, me echaron. Y me echaron porque yo asistí a una performance. Tenía una novia que era muy progre y fui a ver una performance. Y la performance, bueno, aquello era un espectáculo, una cosa. No. El señor sacó un cubo de latón que estaba lleno de leche y empezó a echarse leche por la cara. Y entonces saca una cabeza de cabra o de cabrito, la saca del cubo y hace así con la mano. Y entonces va y pone la mano encima del piano y llega un quiropráctico y le pone una cuña para clavarlo en el piano. Porque según él eso simbolizaba la unión de la música y el músico con el piano. Y yo dije una obscenidad: ¡clávale lo que hay en la entrepierna, ¿no? ¡Clávale! Y entonces vinieron los de seguridad y me echaron. Atención, la gente me aplaudía, porque creía que yo formaba parte de... Me aplaudieron porque creían que yo formaba parte y me felicitaban a la salida. Claro, es el nihilismo más absoluto. Ríete tú de Nietzsche, esto sí que es nihilismo. Ese señor, por cierto, el estúpido ese creo que cobró varios cientos de miles de euros por hacer la patochada esa. Es que luego explicaba, y era peor todavía cuando lo explicaba. Claro, cuando lo explicaba era todavía peor. Y la otra vez que no me echaron, estuvieron a punto, fue en una exposición de una pintora, no digo el nombre, muy moderna, que aquello era una cosa, unos cuadros, y entonces había un señor ahí con unas gafas así, muy interesante, y mirando aquello, y yo le dije, mire, yo es que soy de pueblo, digo, no entiendo esto, ¿qué significa? Y me dijo, esto significa la vacuidad de... No sé, me dijo una chorrada que era, y le digo, vaya estupidez. Y resulta que era el comisario de la exposición y no me echaron al final, esa vez no me echaron. Entonces, que el arte, es la degeneración del arte precisamente, es en la misma medida en que la religiosidad terciaria está ya evolucionando hacia unas formas completamente degeneradas, este es el asunto, en donde ya no queda ya ni rastro de los dioses que han sido sustituidos por este tipo de cosas. Y es el mito de la gracia y el mito de la cultura. Hace 50 años, o 60 o 70, el aldeano, el domingo, iba a la casa del Señor, el cura le daba la misa tridentina de espaldas, ¿verdad? No entendía absolutamente nada, porque no sabía latín, bueno, hace 70 ya, o hace 200 años. No entendía nada, pero por el mero hecho de asistir a esa ceremonia, la gracia ya le había elevado por encima de las bestias, y cuando bendecía la mesa, por decir, te damos gracias, Señor, por los alimentos que vamos a tomar, una cosa prosaica, como es comer, se convirtió en algo elevado, se elevaba por la gracia. Ahora el paisano no va a misa, va al MoMA o al centro de arte, mira un cuadro que no dice nada, es una estupidez, y cree entender cosas ahí como creía entender, y por el mero hecho de asistir ya se ha elevado culturalmente, ¿verdad? O lee un libro miserable que no vale nada, pero por el mero hecho de leer, entonces todas estas, que lean, los niños que lean, pues depende de lo que lean. No me jodas, depende de lo que leas. Y con la comida pasa igual, ya no se bendice, no.
Ahora vas a un sitio donde te cobran un menú de degustación por 400 euros o 300, en donde te ponen ahí una gominola con reducción de espuma de no sé cuánto, que eso es una mierda. Pero tú te lo comes y te has elevado culturalmente, porque ya no eres el paisano que se come el cocido, no, es que tú eres un inculto, y tú eres un pardillo. Bueno, lo dejo aquí porque me estoy pasando. Muchas gracias. Ay, se me olvidó una cosa, antes de acabar. Esto también es fundamental, se me olvidó el último punto, el punto 12. Entonces, y para acabar, esta vez sí, la religión no es un episodio accidental de la historia de la humanidad, no lo es fundante. Hasta tal punto lo es, esto lo sabe cualquiera, que tampoco me tengo que extender en la argumentación, que si quitas la historia de las religiones, y muy especialmente de la religión católica, bueno, otros dirán, y de su evolución, pues quitas prácticamente la historia. Es que la quitas. Es decir, a partir de ahí se ha generado todo. La religión no es un episodio, una lepra, como decía. Bueno, decía, no es una lepra, no es una alucinación, no es un producto sociológico, no es sino el propio desarrollo de la propia humanidad, a través de los diferentes estados y a través de las diferentes religiones enfrentadas entre sí, que esto es lo fundamental. Por tanto, no cabe ecumenismo que valga, no hay ecumenismo salvo que acabemos con las religiones positivas, salvo que acabemos con ellas, que este es el plan que tienen es este, y en ese plan, lamentablemente, pues son los propios católicos los que están colaborando. Bueno, así lo dejo, así, ahora pueden preguntar. Bueno, Joaquín, enhorabuena porque ha sido una conferencia muy rica y una exposición muy rica. Se nota mucho también el bagaje tuyo en estos asuntos. Y yo quería hacer alguna concatenación entre la conferencia de Elena y lo que acabas digamos, la coda de tu conferencia respecto a religión y arte. Y es un poco unir la idea de la teoría de las instituciones de Gustavo Bueno con lo que te has referido a la música sacra, la importancia de la música en el catolicismo y la degeneración de la música cuando precisamente pues este arte moderno, ¿no?, entre comillas lo de moderno, pues pretende, porque vamos, es lo más primitivo que pueda haber. Y es lo siguiente, es hacer hincapié, añadir aquí una tercera vía, que es la doctrina de Gustavo Bueno del arte sustantivo. Sobre todo para no confundirla con la idea de arte puro o arte autónomo de los alemanes, que muchas veces se confunde, y yo creo que tú has dado la clave en el final de la conferencia. Arte adjetivo y arte sustantivo son inseparables, totalmente inseparables. El arte sustantivo es un límite del arte adjetivo, y entonces cuando la adjetividad del arte está rodeada de instituciones donde hay mucha racionalidad y hay muchas instituciones donde tienen ceremonias que exigen pues una serie de normativas y de ejercicios muy profundos, pues es muy distinto cuando esto se acaba. Ejemplo que voy a poner, los maestros de capilla antes del Concilio Vaticano II, pues mientras en una catedral, por ejemplo, rezaban entre 4 y 6 horas al día, ¿qué hacía el maestro de capilla? Pues componer. 4 o 6 horas componiendo, pero no componiendo pensando en la mona de Pascua, sino componiendo pensando en que el viernes se tenía que estrenar. Y entonces ahí había una racionalidad institucional que exigía, pues por ejemplo, la evolución de la técnica del contrapunto. Esa técnica del contrapunto, que tiene una racionalidad muy fuerte, que daba pie pues, a las misas de Palestrina. Entonces las misas de Palestrina nacen como arte adjetivo, totalmente adjetivo, pero la riqueza institucional de esas ceremonias hacían que en un límite tú ahora puedas escuchar una misa de Palestrina
y puedas disociar precisamente los elementos sustantivos musicales, contrapuntos, acordes, modulaciones, estructuras, etcétera. Entonces, naturalmente, esto es una clave materialista importantísima, porque la idea de arte puro lo que pretende es hacer música ya directamente sustantiva. Entonces no es música sustantiva, sino sustancialización de la música, que es diferente. Aquí añado yo la idea de sustancialismo actualista. La idea de sustantividad de bueno no es la idea de sustancialización de ese arte, porque al sustancializarlo y separarlo de todo lo que tiene que ver con ceremonias e instituciones, ya empiezan los delirios y las barbaridades a aflorar, que es lo que ocurre con esa idea de arte autónomo. Decía, el otro día estaba leyendo yo un libro que ha hecho sobre arte Ortiz Urbina, y dice, no dice sustantividad, dice, el arte empieza a ser arte, por ejemplo, en música, cuando la disonancia se emancipa de la consonancia. Claro, pero es que esto es tremendo, porque si se emancipa de la consonancia ya no es disonancia. Porque la consonancia y la disonancia está regida por instituciones. Y en ese regir, el resultado es una discursividad contrapuntística y armónica que no tiene parangón. Cuando tú la desvinculas, entonces la disonancia son puros sonidos. Puede ser lo que te dé la gana. Y entonces, claro, esto es una degeneración total. Y yo creo que este final que tú has hecho es muy importante, porque aunque tú has dicho que no ibas a entrar en la polémica, has entrado y has tomado partido sin querer. Y el partido es el siguiente, que es muy diferente sustancializar la música que los resultados sustantivos de una obra musical. Y esto tiene que ver con la idea de sustancialismo actualista. Y te lo agradezco y esta es mi... A ver qué te parece comentar de esta cuestión. Pues nada, que ya me ha fastidiado. Que yo no quería entrar en esa discusión sobre el arte sustantivo. No, efectivamente, no puedo hablar ya. En el materialismo filosófico la sustantividad es actualista, claro, es evidente. Es decir, que es a través de los propios accidentes como se aparece la sustancia. Bien, pero yo no quiero entrar en esa discusión. Hay otra cosa más. No sé quién lo dijo esto, tú lo sabrás, que la muerte del esquema tónica dominante era la muerte de Dios. Ernest Ansermet. Eso es, la muerte de Dios, claro. Y todas estas músicas seriadas que hay ahora, y claro, la disonancia solamente tiene algún sentido si hay una consonancia, son conceptos que se requieren mutuamente. Entonces, y esa consonancia es aprendida, no es natural. Quiero decir que eso viene desde los griegos, que diseñaron las 7 notas o los 12 semitonos, y se mantiene invariable. Me acuerdo yo de un señor que conocí que era hindú, que me dijo que en una discusión que tuvimos sobre música, que los occidentales estábamos sordos. Que estábamos sordos porque no teníamos en cuenta los cuartos, los quintos, sextos de nota, que ellos sí. Y yo le dije, hombre, es que a nosotros no nos gusta la música que se produce cuando le pisas el rabo a un gato. Que esos son las quintas y las sextas variantes, o sea, partes de nota. Claro, nosotros llevamos toda una tradición y no se puede cambiar esa tradición. Es tan absurdo como pretender inventar una nueva fonética. Es tan absurdo como decir, bueno, pues ahora la F la vamos a pronunciar de otra manera, pero bueno, si ya se modula de muchas maneras, pero al final es la F. Y el Do, y el Mi, y el Fa, y el Re, y ya está, ese es el asunto. Y son 12. ¿Y por qué no son 14? ¿Verdad? Que sería más justo, así no habría los semitonos, ¿verdad? De que entre el Mi y el Fa nada más que hay medio tono, pero luego entre el Fa y el Sol hay dos semitonos, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos todos de 2 en 2, verdad? Pues porque no cuadra. Además son sistemas temperados, claro, que se organizaron dentro del seno de la Iglesia Católica. Efectivamente, todo eso. Recogidos el propio nombre de las notas es de un clérigo. El laicus resonare. Eso es. O sea que lo que llamamos la cultura humana, así en general, en sentido antropológico, que es un sentido más o menos positivo, si la desligas de la religión, pues es que no tiene ni sentido ninguno, es que se pierde todo. Y por eso cuando algunos critican, porque no se han enterado del asunto, que bueno dijese que era católico ateo. Pues hombre, era ateo, pero por relación a ese Dios terciario. Porque en realidad ateos en el sentido estricto lo somos porque negamos la esencia, pero no la existencia. Esta es la cuestión, porque la existencia cualquiera sabe.
Es decir, ahí sí que es verdad que somos todos agnósticos, el primero el Papa, porque si no tienes la esencia de Dios, ¿cómo vas a definir la existencia? Es que la pregunta es capciosa, ¿existe Dios? Bueno, pues definamos usted primero la esencia, esto está en la fe del ateo, vamos. Porque si usted me pregunta, ¿existe algo que no puedo definir? Mi respuesta es, pues claro, que seguramente cualquiera sabe, ¿verdad? La materia ontológica general, yo qué sé, lo que usted quiera, pero me tendrá que definir. Cuando pregunta uno por la existencia de algo, lo tiene que definir, y no hay ninguna definición. Y esto, por cierto, pues también es católico, aunque parezca que no, porque es toda la teología oriental la que dice que de Dios no podemos saber lo que es, sino lo que no es. El propio Santo Tomás, en las famosas 5 vías, lo cita al principio como dificultad. San Juan de Damasco dice, de Dios no sabemos lo que es. Lo dice literalmente, no sabemos lo que es, sabemos lo que no es. Tenemos un conocimiento negativo de la esencia. Yo sé que Dios no es un árbol, sé que Dios no es un hombre, sé que Dios... Pero lo que es no lo podemos saber. Entonces Santo Tomás dice, bueno, no sabemos lo que es y lo admite, pero podemos tener un conocimiento más o menos adecuado. Entonces recurre a las 5 vías, que hay por ahí un grupete de profesores de filosofía conocidos, ¿no?, nuestros, que, en fin, bueno, Parrilla, ¿verdad?, Desiderio, que está empeñado en demostrar las 5 vías otra vez. Me han mandado un archivo con las 5 vías, bueno, muy bien. Las 5 vías, pues, tienen mucho sentido en cuanto figuras de la dialéctica. Pero ya no me fastidie usted, ¿verdad? No me fastidie usted, porque comienzas diciendo todo lo que se mueve tiene que ser movido por otro y existe el motor que no se mueve. Pues no lo he dicho usted al principio, que desde el punto de vista lógico son un disparate. Ahora, desde el punto de vista de la lógica dialéctica, pues son del máximo interés, que yo no lo niego, del máximo interés. Y luego además hay un salto, esto también lo decía Bueno, un salto muy interesado, porque cuando la primera vía, la vía cosmológica, ¿verdad?, del movimiento, la segunda, la vía causal, la tercera, la vía de los seres contingentes, la cuarta, de los grados, la quinta, la teleológica. Cuando llega al final dice, esto es lo que entendemos por Dios. Las 5, ¿y por qué no hay 5 dioses distintos? Claro, porque el primer motor podía ser distinto de la causa primera, claro, podían ser 2. Y no es que es infinito, bueno, pues entonces ya estamos incluyendo ahí. Y yo en esto creo que ahí Bueno dio la clave. La racionalidad de la Iglesia Católica está en la teología dogmática. Bueno, pues yo después de haber asistido, encantado, ¿no?, a este dialogismo que habéis mantenido Vicente y tú, pero viendo que tú pues ya tienes la garganta tocada, pues muy rápidamente yo te quería pedir, puesto que has hecho alusión en varias ocasiones al santoral, y también a la figura de Jesucristo, es decir, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, no a Dios Padre, claro, sino a Dios Hijo, que existió, claro, que fue un ser vivo en su tiempo. Pues me gustaría que abundaras, creo yo, de cara, pues yo que sé, a los que no han leído como tú a fondo el animal divino, la distinción entre, puesto que la idea de numen no es unívoca, sino tiene varias acepciones, que dijeras un par de cosas, bueno, lo mínimo que nos puedes decir, la distinción entre númenes verdaderos, que tiene que ver con los animales, como has dicho, númenes equívocos, pero númenes análogos, a propósito del santoral. Y luego ya finalmente, lo has vuelto a decir, en cuanto a la racionalidad, pues a ver cómo dices también un par de palabras dando el salto desde el animal divino, 1985, a Dios salve la razón. Claro, ¿por qué Dios salva la razón? Esta racionalidad, 2 pinceladas, hombre, vamos, de cara a gentes que no hayan tenido la oportunidad de leer detenidamente el animal divino y Dios salve la razón. Sí, lo de los númenes equívocos tiene muchísimo interés, porque precisamente fue, como sabes, David, el que los puso como núcleo de la religión, los teriántropos,
númenes equívocos porque presentan aspectos animales y aspectos humanos, periántropo, ¿verdad? Y bueno, el propio Dios es el numen Dei, es un numen, es decir, lo noumenico se ha mantenido ahí, se ha ido manteniendo. Ahora bien, no sé muy bien cómo contestar a tu pregunta, porque hay ciertas dificultades en el asunto. Quiero decir, ¿cómo se pudo saltar del animal divino a la fe del ateo? Bueno, porque claro, en principio la fe del ateo presupone que al menos bueno ya estaba situado en una plataforma tal que no era la religión terciaria, ni la secundaria ni la primaria, pero sin embargo estaba haciendo referencia a una religiosidad terciaria. Ahora bien, yo creo que para solucionar esta dificultad, porque es difícil, para solucionar esta dificultad hay que atender al concepto de refluencia. Es decir, en la medida en que la teología dogmática esté incorporando ciertas refluencias primarias, que son reales, que expresan precisamente la relación entre humanos y animales, en la medida en que esto es real y se traslada a la religiosidad terciaria, resulta que es en la dogmática donde encontramos claramente esas refluencias y no en la teología natural, que a lo que conduce es al deísmo y no al teísmo. Y entonces es fundamental clasificar ese tipo de racionalidad, porque la razón, comienza diciendo bueno, se dice de muchas maneras, hay muchas clases de racionalidad. Pues bien, la racionalidad del catolicismo, decíamos, está en la teología dogmática. ¿Por qué? Porque es una racionalidad de tipo histórico-pragmática. Un ejemplo para que se entienda, y un ejemplo que va directamente contra las feministas, que apunta a ellas directamente, que es el mito o el dogma, o como lo quieran llamar, de la virginidad. Eso es una cosa arcaica, eso es de fachas, eso es. Sin el mito, el dogma de la virginidad de María, las mujeres no habrían alcanzado nunca en Occidente el estatus de igualdad que tienen con los hombres. ¿Por qué? Pues porque hasta ese momento eran siervas del hombre y no podían negarse a ser usadas sexualmente. Con el mito o dogma, o como lo queráis llamar, de la virginidad de María, ese mito es 1000 veces más feminista que todas estas estúpidas gritando consignas por ahí. Porque lo que está diciendo es que es la mujer la que tiene la obligación de decidir con quién se acuesta o quién no, y cuándo lo hace. O sea, fíjate tú, esa es una racionalidad histórica de primer orden, y es de ahí de donde viene el estatus que ha tenido la mujer dentro de la religiosidad católica, y que ha permitido que tengamos una reina que sea Isabel, la católica. Claro, no era la protestante, era la católica. Y que precisamente cuando ese dogma se debilita, es cuando la mujer pasa a ser usada como un trapo, y es cuando se degenera. Y eso es lo que estas señoritas o señoras o lo que sea no alcanzan a comprender, porque como esto de la virginidad de María es una cosa arcaica de fachas y de no sé qué, pero no te das cuenta de que esa es la clave por la cual las mujeres han llegado a... Bueno, la clave en sentido religioso, hay otras claves. Otra clave muy importante es que el capitalismo viene esto una oportunidad cojonuda. Es decir, tengo a dos trabajando por el precio de uno. O sea, que la liberación de la mujer aquí en España, por ejemplo, el primer librito que yo he encontrado publicado hablando de lucha de sexos, etcétera, es de la condesa de no sé qué, que no me acuerdo el nombre. Es decir, eran la alta sociedad. La alta sociedad la que quiere la igualdad. Como ahora piden la paridad en los consejos de administración, piden la paridad en el Parlamento, pero no piden la paridad en las minas, ni piden la paridad en los estibadores del puerto, ni piden la paridad en los poceros. ¿Por qué motivo pedís la paridad en los consejos de administración? Porque el feminismo es una ideología de las élites. Y siempre fue una ideología de las élites. El verdadero feminismo social es esto, es el dogma de la virginidad.
Y esa es su racionalidad, una racionalidad de tipo práctico y de tipo histórico, es decir, que solamente la podemos reconocer a posteriori, cuando vemos cómo han evolucionado las sociedades. Lo mismo que la encarnación, el dogma de la encarnación, que es fundamental. ¿Pero por qué es fundamental? Porque Dios se hace hombre. Vamos a correr un estúpido velo aquí. Es fundamental porque la racionalidad se da a escala corpórea. Y que todo el desarrollo de la medicina occidental, aunque luego digan que si la medicina la inventaron los chinos clavando agujas, vamos, no me fastidies. Entonces, todo el desarrollo de la medicina, pero también de las ciencias en general, está hecho a escala corpórea. Y por eso, por mucho que algunos digan o crean ese mantra progre de que el catolicismo se opone al avance científico y te sacan a Galileo y ese tipo de cosas, eso es falso, porque fue en el seno de la Iglesia, porque además no puede ser de otra manera, es que tenía que ser en el seno de la Iglesia. ¿Quién se iba a dedicar a estudiar física, química? Claro, Copérnico o el propio Galileo. El propio Galileo fue Urbano VI el que le pagó los trabajos, etc. Y además, gracias a la hija de Galileo, que era monjita, pues tenemos buena parte de la obra de Galileo. O sea, que esto hay que saberlo también. Bueno, y aquello que decía, bueno, que en realidad no lo condenaron por el movimiento terrestre, sino porque era atomista, y eso iba en contra del dogma de la encarnación, perdón, de la transubstanciación. En fin, que sigue siendo, esa es otra, cuando dicen, no, es que eso no es científico, el dogma de la transubstanciación no es científico porque está diciendo que la parte es igual al todo. Eso se puede decir antes de la teoría de fractales, pero ahora el que diga eso, o antes del código genético, que esto también lo dijo Bueno en alguna ocasión. Entonces esa racionalidad, pero hay que explicarla, porque como digo, solo es una racionalidad dada a posteriori, como por ejemplo la racionalidad de los concilios, del de Nicea o de Éfeso. Esa racionalidad se mide por los efectos, mientras que Nestorio dio lugar a yihadismo, a la yihad, en una línea que va, o mientras Lutero dio lugar, en cierto sentido, muy claramente, a Auschwitz, ¿verdad? Pues el catolicismo y Santo Tomás han dado lugar al Imperio Español, al Imperio Católico Español, al que tenemos que defender ya de una puñetera vez, del ministro este majadero que tenemos, que es una cosa increíble, que lo comparó con el Congo belga, que hay que tener bemoles para comparar, pero no solo de este ministro, que en realidad es una correa de transmisión de la UNESCO, que la UNESCO anda con descolonizar los museos, dice. La misma UNESCO, decía John Cortes, la misma UNESCO, que ha declarado 1.200 obras de la hispanidad como patrimonio material o inmaterial de la humanidad. A ver si se aclara, decía. O sea, la cultura colonial resulta que son patrimonio de la humanidad. Entonces, a ver, ¿esto qué es? Pues es esto, es el krausismo, es el ideal de la humanidad de San del Río, la institución libre de enseñanza, la masonería, el Partido Socialista Obrero Español y en general pues la mayor parte de los políticos que andan por ahí creyéndose estas estupideces y atacando a España, pero en la sede de la soberanía nacional, que ya les vale, o sea, que ya vale. Es que es una cosa verdaderamente vomitiva y que a mí me hacen estar deseando de salir de ahí. Sí, hasta el historiador Bejo hizo unas declaraciones el otro día contra este ministro, diciendo que las bobadas que estaba diciendo sobre lo que tú estás apuntando, ¿cómo las calificó, Carmen? Las llamó, bueno, tonterías, pero usó una palabra muy mexicana. Fíjate si son tonterías que ahora quieren devolver el tesoro Quimbaya, que fue un regalo a Isabel II porque me dio en la guerra entre Perú y Bolivia y no sé qué, entonces se lo regaló el tesoro Quimbaya, ya no lo quiero devolver porque dice que eso es expolio cultural, pero coño, si te lo ha regalado el gobierno de Bolivia, es increíble. Son unas cosas tremendas, las que tenemos aliados. Bueno, yo tengo el micrófono y voy a aprovechar. No me lo quitan. Vamos a ver, 3 cositas. La primera, tú dices muy bien dicho que un animal no es el hombre, pero el hombre es un animal. Sí, hombre, claro. Vale. Primero. Segundo, en relación al arte conceptual o arte, lo que has descrito, que no es arte ni es nada,
yo quiero decir... Unos más que otros, Yo soy optimista y quiero decir que a pesar de eso será pasajero, ese arte que acabas de describir, y que al lado de él está viendo muy buenos pintores, muy buenos escultores y muy buenos músicos. Sí. Es decir, yo sé que estamos pasando un momento muy degenerado, muy destructivo en todos los aspectos, pero hay que agarrarse, de defender y tener la esperanza, si quieres, de que esta degeneración terminará y volveremos a ser los que éramos. Y tercero, vamos a ver, esto tú dices en palabras de don Gustavo Bueno, que la religión católica es el preámbulo del ateísmo. No, la religión terciaria. La católica. La católica y la protestante, y sobre todo la protestante más que la católica. La católica... Sí, todas las religiones terciarias, más la protestante. Vale, ya termino. ¿Cómo que no? No, nada, hombre, que él no dice la católica, dice la terciaria, donde hay que incluir todos los monoteísmos. Aunque no lo digo yo, lo dice Bueno, o sea, la pregunta es... Si yo no he dicho nada, la, lo que dice, la pregunta es, ¿conviene que la religión católica persista, perviva, porque es eutásica y muy funcional para la sociedad, o vamos a ir irremediablemente hacia ese ateísmo que nos destruirá a todos? No solo es conveniente que perviva, es necesario que perviva porque nos va en ello la civilización. Quiero decir que una vez muerto el comunismo ruso y una vez, es decir, la única posibilidad de holización está en la doctrina de la Iglesia, pero para eso la Iglesia tiene que... Bueno, yo no soy quien para decirlo, pero termino con una cosa que decía Bueno, que las dice en las cuestiones liberales, que me parece central sobre la Iglesia católica. Los esencialistas y los existencialistas. El drama de la Iglesia católica es el siguiente: el esencialista dirá, este ayornamiento de la Iglesia católica nos deriva de la esencia pura, católica, tradicional, en cuyo caso, ¿para qué queremos tener una Iglesia existente que se ha apartado de su esencia? Pero el existencialista dirá lo siguiente: ¿y para qué queremos tener una esencia perfecta de la Iglesia si eso implica que deje de existir? Eso lo decía Bueno, aquí lo dejamos, que se queda muy bonito.